Nadie imaginó que un simple viaje en metro cambiaría dos vidas para siempre. Era un día cualquiera, y el hombre de traje, con el rostro marcado por los años y el cansancio, se sentó en el vagón esperando llegar a su destino. El ruido habitual de la ciudad se mezclaba con las voces de la gente, los anuncios de las estaciones y el sonido de las ruedas sobre las vías. Todo parecía normal hasta que, de repente, una voz rompió la monotonía del viaje. Era una joven que, sin más aviso, comenzó a cantar. Pero no era un canto cualquiera. Era una canción cargada de emoción, tan profunda que parecía contar una historia de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Su voz estaba quebrada, como si cada palabra fuera un suspiro, un grito que no podía contener. A medida que cantaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y sus ojos reflejaban un dolor que no podía ocultar. El hombre la miró sorprendido. Nunca había escuchado algo así en el metro. No solo era la belleza de la voz, sino la sinceridad de ese momento. La joven no cantaba para ganar dinero ni para llamar la atención. Cantaba para desahogar un corazón que estaba roto. Y aunque nadie más parecía notarla, para él esa canción era un mundo aparte. Con cada nota que salía de su boca, el hombre sentía como si se le rompiera algo dentro. Recordaba momentos de su propia vida, recuerdos que hacía tiempo había intentado olvidar. Era como si la voz de esa joven hablara directamente a su alma, despertando emociones dormidas y heridas que necesitaban sanar. Los pasajeros seguían su camino, algunos miraban con indiferencia, otros simplemente ignoraban la escena. Pero para el hombre, ese instante era único. Intentó recordar cada palabra, cada detalle de la canción, como si fuera una medicina para su propio dolor. La joven terminó su canción, bajó la mirada y con pasos apresurados salió del vagón cuando el tren llegó a la siguiente estación. El hombre quiso seguirla, preguntarle quién era, cómo se llamaba, qué historia escondía detrás de esa voz tan triste y hermosa. Pero la multitud y el ruido de la estación la absorbieron rápidamente. Solo pudo quedarse sentado, con la impresión de haber vivido algo especial, algo que no podría olvidar. Mientras el tren continuaba su recorrido, él volvió a mirar a su alrededor, pero ya nada era igual. El brillo en los ojos de la joven y su voz lo habían cambiado. En ese momento, no sabía que ese encuentro fortuito sería el comienzo de una historia que marcaría su vida para siempre. Al bajar del tren, el hombre se quedó pensando en ella. ¿Quién era esa chica? ¿Qué lo había llevado a cantar llorando en medio del metro? ¿Y por qué sentía que esa canción le hablaba directamente a él? Decidió que, de alguna manera, debía encontrarla. No sabía cómo, pero aquella voz le había dejado una huella imposible de borrar. Pasaron los días, y él volvió a ese mismo vagón, a la misma estación, con la esperanza de escucharla de nuevo. Pero ella no apareció. Solo quedaba en su memoria la imagen de esa joven valiente, cantando su verdad entre el ruido y el caos de la ciudad. Cada vez que recordaba ese momento, sentía que la canción guardaba una historia más grande que él mismo, una historia que estaba destinada a descubrir. No podía sacarla de su mente ni de su corazón. Esa noche, al llegar a casa, buscó en internet canciones similares, voces que transmitieran ese mismo dolor y esperanza. Pero nada se acercaba a la sinceridad que había escuchado aquella tarde en el metro. Y así, sin saberlo, el hombre empezó un viaje diferente, un viaje que no recorrería en tren, sino a través del tiempo y las emociones, buscando aquella voz que un día le cantó llorando en el metro y que, sin saberlo, cambiaría su destino. ¿Por qué esa canción dolía tanto? Esa pregunta no dejaba de rondar en la mente del hombre mientras pasaban los días. No era solo la voz quebrada o las lágrimas de la joven. Era algo más profundo, algo que lo tocaba en lo más hondo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa melodía rota que parecía contar secretos ocultos,
historias de vidas que él también conocía. El hombre comenzó a recordar. Recordó momentos difíciles en su juventud, pérdidas que nunca se fueron del todo, y sueños que parecían haberse desvanecido con el tiempo. La canción de la joven le había abierto una puerta hacia ese pasado, como si le dijera que no estaba solo en su dolor. Decidió que tenía que entender más. No podía dejar que esa voz se perdiera en el ruido de la ciudad. Así que empezó a buscar pistas. Preguntó a conocidos, recorrió estaciones, escuchó a otros músicos callejeros, pero nadie había visto o escuchado a esa joven cantante del metro. Era como si hubiera desaparecido. El hombre sentía una mezcla de frustración y esperanza. Cada día que pasaba, la necesidad de encontrarla crecía más. Empezó a tomar notas sobre cómo era su voz, las palabras que alcanzaba a entender y las emociones que transmitía. No quería perder ni un solo detalle. En su trabajo como productor de televisión, comenzó a prestar más atención a los programas de talento y música. Sabía que la joven tenía algo especial, un don que merecía ser descubierto por el mundo. Pero también entendía que no bastaba con eso. Detrás de esa voz había una historia humana que necesitaba ser escuchada. Una tarde, mientras revisaba videos de audiciones, su corazón dio un vuelco. Entre tantas voces, reconoció esa tonalidad única, esa mezcla de fuerza y fragilidad que lo había atrapado en el metro. Allí estaba ella, cantando en un escenario, con lágrimas en los ojos, pero ahora con la esperanza brillando en su mirada. El hombre no podía creerlo. Después de tanto tiempo, la había encontrado. Pero no solo eso, la joven que un día cantó llorando en un vagón de metro, ahora se enfrentaba al mundo con valentía y talento. Su voz ya no era solo un susurro perdido en la multitud, sino un mensaje fuerte que llegaba a miles de personas. Esa noche, el hombre no pudo dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo una canción puede transformar vidas, en cómo una simple voz puede unir destinos que parecían separados para siempre. Sentía que debía hacer algo, que esa historia no podía quedar en el olvido. Se preguntó qué había pasado con ella en esos años en que desapareció del metro. ¿Qué le había pasado para que llorara cantando? ¿Cómo había encontrado la fuerza para subir a un escenario y enfrentar a tantas personas? Su curiosidad crecía junto con su admiración. Decidió que cuando la oportunidad llegara, hablaría con ella. Quería conocer su historia, entenderla más allá de la voz. Sabía que detrás de esas lágrimas había una mujer valiente, y quería ayudarla a que el mundo escuchara su verdad. Pero el destino aún tenía sorpresas reservadas para ellos. Porque, a veces, las coincidencias no son casuales, y las historias que parecen separadas están destinadas a encontrarse en el momento justo. Mientras tanto, el hombre siguió viendo sus presentaciones, aprendiendo a conocerla un poco más con cada canción, con cada emoción que transmitía. Se dio cuenta de que esa voz era un reflejo de muchas vidas, de luchas, pérdidas y esperanzas que todos llevamos dentro. Y así, la búsqueda que comenzó en un vagón de metro continuaba, ahora con un nuevo sentido, no solo encontrar a la cantante, sino entender el poder que tiene una canción para sanar y unir. Y entonces, ella desapareció. Justo cuando el tren frenó en la estación y la joven bajó apresuradamente, se perdió entre la multitud como si fuera un fantasma. El hombre quiso seguirla, su corazón latía con fuerza, pero la gente, las prisas, el ruido, todo conspiraba para que ella se desvaneciera ante sus ojos. La estación estaba llena de caras desconocidas, de movimientos rápidos, y ella simplemente desapareció en medio del bullicio. El hombre se quedó sentado, con la mirada fija en la puerta por donde ella había salido, sintiendo una mezcla de frustración y una extraña esperanza. Sabía que esa voz, esa joven, tenían algo especial que no podía dejar ir. Pero el mundo seguía su curso imparable, y él, con las manos apretadas,
solo pudo pensar en cómo encontrarla de nuevo. Los días siguientes fueron una constante búsqueda en su mente y en las calles. Volvía a la misma estación, a la misma hora, esperando que ella volviera a cantar. Observaba a cada persona que bajaba del tren, preguntaba a los vendedores ambulantes, pero nadie parecía saber quién era la chica de la voz rota. Ella era un misterio, una historia que parecía estar escondida en el tiempo y en el ruido de la ciudad. El hombre comenzó a sentir que esa búsqueda no solo era por ella, sino también por algo que él había perdido hace mucho tiempo. Quizá la voz de la joven le recordaba un sueño que había dejado atrás, una esperanza que necesitaba recuperar. Por eso, no podía rendirse. Mientras tanto, la joven seguía su camino, también enfrentando sus propios miedos y dudas. En el fondo, sabía que su canto no era solo para ella, sino para alguien que pudiera entenderla. Pero vivir en la ciudad era difícil, y cada día luchaba contra la incertidumbre, con su guitarra y su voz como únicas compañeras. Una tarde, el hombre recibió una noticia inesperada. Un amigo le contó sobre un pequeño programa de talentos que se transmitía por televisión local, donde personas con historias reales cantaban sus canciones para ser escuchadas. Sin pensarlo dos veces, decidió buscar el nombre de la joven entre los participantes. El tiempo pasó rápido, y finalmente, un día frente a la pantalla de televisión, apareció ella. La misma joven que había visto en el metro, pero esta vez con un micrófono en la mano y un público que la miraba con atención. Su voz seguía siendo tan intensa y verdadera como aquella tarde, pero ahora se notaba una chispa de esperanza y valentía que antes no había visto. El hombre sintió un nudo en la garganta. No podía creer que después de tantos años, el destino los hubiera puesto en el mismo lugar otra vez, aunque en circunstancias muy distintas. Ella había encontrado su camino, y él había encontrado la respuesta que tanto buscaba. Pero la historia no terminaba ahí. Sabía que debía conocerla, hablar con ella y entender todo lo que había vivido. Porque detrás de cada canción, había una vida llena de desafíos, y él quería ser parte de esa historia. Así, con el corazón lleno de emoción, se preparó para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que la voz que un día lloró en el metro no solo lo había encontrado a él, sino que ahora tenía el poder de transformar el mundo. Los años pasaron, pero la imagen de aquella joven cantante no desapareció de la mente del hombre. Su voz seguía resonando en su interior como un eco persistente que le recordaba que había algo más allá de la rutina diaria y el ruido de la ciudad. Él, que ahora trabajaba como productor de televisión, se encontró pensando una y otra vez en esa voz quebrada y llena de emoción que había escuchado en el metro. En su trabajo, estaba acostumbrado a descubrir talentos, a buscar historias que pudieran conmover a la audiencia, pero ninguna le había tocado tan profundamente como aquella voz que escuchó aquella tarde. La sensación de haber presenciado algo único lo llevó a hacer algo que no había hecho antes. Decidió buscarla a ella, a esa joven desconocida que sin saberlo había cambiado su vida con una canción. No era una tarea sencilla. El mundo es grande, y las calles de la ciudad están llenas de rostros, de historias que se cruzan y se pierden en un instante. Sin embargo, el hombre tenía una intuición, una corazonada que le decía que la encontraría, que su destino estaba ligado a esa voz. Dedicó horas a revisar videos de programas de talento, buscó en redes sociales, habló con músicos y amigos, siempre con la esperanza de dar con ella. Cada vez que veía a alguien cantar, se detenía a escuchar con atención, buscando esa misma emoción, esa misma tristeza que recordaba de aquel día en el metro. Y entonces, una tarde, ocurrió lo inesperado. En un programa local de televisión, apareció una joven cantando con una voz que parecía tocar el alma. No pudo evitar reconocerla. Era ella, la misma que había cantado llorando en el metro años atrás. Pero ahora, su mirada era diferente.
Había algo en ella que mostraba fortaleza, una mezcla de vulnerabilidad y valentía que lo dejó sin palabras. El hombre sintió que la historia que había comenzado en un vagón de metro estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. La emoción se apoderó de él. ¿Cómo había cambiado su vida aquella joven? ¿Qué historia se escondía detrás de esa voz que ahora conquistaba a miles? Decidió contactarla. Quería conocerla, entenderla, saber qué la había llevado a cantar en el metro y cómo había encontrado la fuerza para enfrentar un escenario. Pero no solo eso. Quería contar su historia al mundo, porque sabía que detrás de cada lágrima y cada nota había una lección de esperanza y resiliencia. Mientras tanto, la joven continuaba su camino. La vida no había sido fácil, pero su pasión por la música nunca desapareció. Había pasado por momentos oscuros, pérdidas y desafíos que la habían marcado profundamente, pero también la habían hecho más fuerte. La música era su refugio, su manera de expresarse y sanar. Cuando recibió el mensaje del hombre, no pudo evitar sentir una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Quién era ese hombre que recordaba una canción que ella había cantado años atrás? ¿Cómo podía alguien estar tan conectado con algo que para ella había sido solo un momento fugaz? Decidieron encontrarse. Fue un encuentro lleno de emociones, de miradas que decían más que 1000 palabras. Él le contó cómo la escuchó por primera vez, cómo esa canción lo había acompañado en momentos difíciles y cómo su voz le había dado esperanza cuando más la necesitaba. Ella, por su parte, compartió su historia. Le habló de sus miedos, de las lágrimas que derramó cantando en el metro, de las batallas internas que enfrentó y de cómo la música le había salvado la vida. Fue un momento de conexión profunda, donde dos almas heridas encontraron consuelo en la verdad del otro. Ese encuentro fue solo el comienzo. Juntos, decidieron que su historia debía ser contada, que la música tenía el poder de unir y sanar, y que lo que comenzó en un vagón de metro no podía quedarse en el olvido. El hombre, con su experiencia y recursos, y la joven, con su talento y sinceridad, comenzaron a trabajar para llevar esa historia a más personas, con la esperanza de inspirar, emocionar y recordar que detrás de cada voz hay una vida, y detrás de cada vida, una historia que merece ser escuchada. Así, la voz que un día lloró en el metro encontró su camino hacia el mundo, y el hombre que la escuchó por primera vez se convirtió en su guía y compañero en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Desde aquel encuentro, la vida de la joven y del hombre cambió de manera inesperada. Juntos comenzaron a preparar un proyecto para compartir su historia con el mundo, conscientes de que no era solo una canción la que debía escucharse, sino el mensaje de esperanza y lucha que había detrás. El hombre, con años de experiencia en la televisión, se encargó de organizar todo, buscando la manera de mostrar esa historia sin filtros, con la verdad desnuda que tanto impactaba. La joven, por su parte, se abrió como nunca antes, dejando atrás el miedo y la inseguridad para mostrar su alma a través de la música. Cada ensayo, cada entrevista, era un paso hacia adelante, un momento en el que la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. Ella cantaba con el corazón abierto, y él la acompañaba, no solo como productor, sino como alguien que había vivido el poder de su voz desde el principio. Pero no todo fue fácil. La joven tuvo que enfrentarse a viejos fantasmas, a recuerdos dolorosos que a veces hacían temblar su voz. Había días en los que las lágrimas brotaban sin aviso y la duda amenazaba con regresar. Sin embargo, el hombre siempre estuvo ahí, recordándole que esa tristeza también era parte de su fortaleza, que su historia era única y valiosa. Mientras la historia comenzaba a tomar forma, el público reaccionaba con emoción. Los primeros testimonios llegaban, personas que se sentían identificadas con esa voz que lloraba y cantaba, que luchaba y soñaba. Historias de superación, de pérdidas, de sueños que no se rinden. El proyecto no solo era una ventana para la joven cantante,
sino un faro para muchos que encontraron en su música un refugio y una inspiración. El hombre comprendió que ese momento en el metro no había sido una coincidencia, sino una oportunidad para cambiar vidas. En una noche especial, el programa donde la joven cantó por primera vez en televisión fue emitido en horario estelar. La audiencia estaba expectante. Ella subió al escenario con una mezcla de nervios y confianza, sabiendo que no solo cantaba para sí misma, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron solos o derrotados. Su voz llenó el salón, y cada nota parecía contar un capítulo de su vida. Las lágrimas que antes eran de dolor, ahora brillaban con esperanza y fuerza. El público no pudo evitar emocionarse, y al terminar, un aplauso largo y sincero llenó el espacio. El hombre, desde la producción, la miraba con orgullo y emoción. Había visto ese momento mucho antes, en un vagón de metro, y ahora veía cómo su voz llegaba a miles, tocando corazones y transformando realidades. Pero la historia no terminaba ahí. Después de ese programa, la joven recibió invitaciones para cantar en otros escenarios, para contar su historia en más lugares. La música, que había sido su refugio solitario, se convirtió en un puente que la unía con el mundo. Sin embargo, ella nunca olvidó aquellos días difíciles en el metro, ni al hombre que la escuchó cuando nadie más lo hacía. Sabía que esa conexión había sido clave para su nueva vida, y que juntos habían creado algo más grande que ellos mismos. Con el tiempo, su voz se hizo más fuerte, y su historia, más conocida. Pero lo más importante era que había aprendido a aceptarse, a transformar el dolor en arte, y a mostrar que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar. El hombre, por su parte, encontró en esa experiencia un propósito renovado. Recordó que a veces, en los lugares más inesperados, podemos encontrar las historias que cambian el mundo. Y que escuchar, de verdad escuchar, puede salvar vidas. Así, aquella voz que lloró en el metro se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, y el hombre que la encontró, en un guardián de su legado. Porque a veces, solo hace falta una canción para cambiar el destino de dos almas perdidas. Después del éxito en televisión, la vida de la joven cantante empezó a transformarse de manera inesperada. Por primera vez, no solo escuchaban su voz, sino también su historia, y eso la hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Sabía que ya no estaba sola, que su canción había dejado de ser un llanto silencioso en el metro para convertirse en un mensaje que muchas personas necesitaban escuchar. El hombre, su aliado y mentor, la acompañaba en cada paso, asegurándose de que no se perdiera en la fama ni en las luces brillantes. Le recordaba siempre que la verdadera fuerza estaba en su autenticidad, en esa emoción pura que la había hecho única desde el principio. A pesar del reconocimiento, la joven enfrentaba días difíciles. La fama no borraba las heridas del pasado ni las noches en que la soledad se hacía insoportable. Pero esta vez, tenía una red de apoyo que no existía cuando cantaba en las estaciones. Su voz, esa voz quebrada y sincera, se había convertido en un faro para otros que también luchaban contra sus propias tormentas. Un día, recibió una invitación para participar en un concierto benéfico dedicado a personas que, como ella, habían superado grandes obstáculos. La oportunidad era perfecta para compartir no solo su talento, sino también su historia, y mostrar que detrás de cada canción hay una vida real, llena de lucha y esperanza. El hombre la ayudó a preparar un discurso para ese momento especial. Quería que sus palabras llegaran al corazón de todos, que su historia inspirara a quienes estaban en la audiencia y a quienes la verían desde sus hogares. Era más que un concierto, era una celebración de la resiliencia humana. Cuando llegó el día, la joven subió al escenario con una mezcla de nervios y determinación. Miró al público, respiró profundo y comenzó a hablar. Contó como un día cualquiera,
mientras cantaba llorando en el metro, alguien la escuchó y no la olvidó. Habló de sus miedos, de sus lágrimas, pero también de su sueño de que su música pudiera ayudar a otros. Su voz se quebró al recordar esos momentos, y el silencio en la sala se volvió absoluto. Nadie se movía, todos estaban atrapados en la verdad que emanaba de ella. Después, cantó con toda su alma, cada nota era un puente entre su pasado y su presente. El público aplaudió con emoción. Entre ellos había personas que encontraron en su historia la fuerza para seguir adelante, para no rendirse. Para muchos, esa noche fue una revelación, un recordatorio de que la vida puede ser dura, pero que la esperanza siempre está al alcance. Después del concierto, la joven comenzó a recibir cartas y mensajes de personas que se sentían identificadas con su historia. Historias de lucha, de superación, de amor y pérdida. Eso la motivó a seguir adelante, a usar su voz no solo para cantar, sino para sanar y ayudar a otros. El hombre, por su parte, se sentía orgulloso. Había sido testigo de una transformación increíble, y sabía que aquel día en el metro había sido solo el inicio. Su intuición no había fallado. Esa voz tenía un propósito mucho más grande del que cualquiera podía imaginar. Juntos comenzaron a planear nuevos proyectos, más conciertos, entrevistas, incluso un documental que contara todo el camino recorrido. Querían que la historia llegara a todos, especialmente a aquellos que sentían que nadie los escuchaba. Mientras tanto, la joven seguía creciendo como artista y persona. Aprendió que la fama no es el destino final, sino una herramienta para conectar, para tocar vidas y para inspirar. Su voz ya no era solo un llanto solitario en el metro, sino una llamada poderosa que recordaba a todos que, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final. Así, la joven y el hombre continuaron su viaje, sabiendo que juntos habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Una historia que debía ser contada una y otra vez, porque en ella estaba la esencia de la esperanza, el valor y la fuerza para seguir soñando. El reconocimiento llegó de formas inesperadas. Después del concierto benéfico, la joven comenzó a ser invitada a programas de radio, a eventos culturales y hasta entrevistas en medios nacionales. Su historia, aquella que había comenzado en un vagón de metro, se convirtió en inspiración para miles de personas. Pero a pesar de la fama creciente, ella se mantenía con los pies en la tierra, recordando siempre de dónde venía. En cada presentación, su voz llevaba el peso de su pasado, pero también la luz de un futuro que ella misma estaba construyendo. No era solo una cantante, era una narradora de experiencias, una mujer que había aprendido a transformar el dolor en arte. Cada canción que interpretaba era una página de su vida abierta al mundo. El hombre, que había sido su primer oyente y ahora su productor, la acompañaba en cada paso, orgulloso de la fuerza y autenticidad que demostraba. Sabía que esa historia no solo cambiaría la vida de la joven, sino también la de muchas otras personas que, al escucharla, encontraban esperanza para seguir adelante. Un día, mientras revisaban ideas para nuevos proyectos, recibieron una invitación muy especial: participar en un documental que contaría la historia completa de la joven, desde aquel momento en el metro hasta su éxito en la televisión y más allá. Era la oportunidad perfecta para mostrar no solo su talento, sino también las dificultades y triunfos que había enfrentado. La joven aceptó sin dudarlo. Quería que la verdad fuera contada sin adornos, con todas sus luces y sombras. Para ella, esa era la forma de ayudar a quienes estaban pasando por momentos difíciles, de demostrar que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una nueva mañana. Durante el rodaje, revivió recuerdos que creía olvidados. Habló con sinceridad sobre su familia, sobre los momentos de soledad, y sobre cómo la música había sido su única constante. A veces, las lágrimas aparecían, pero también la sonrisa de quien ha sobrevivido a la tormenta.
El documental se convirtió en un viaje emotivo que conmovió a la audiencia. La historia de la joven, que una vez cantó llorando en el metro, llegó a hogares y corazones, mostrando que detrás de cada voz rota hay una historia de valentía y resiliencia. Gracias a la repercusión del documental, la joven recibió invitaciones para dar charlas motivacionales y talleres de música para jóvenes en situaciones vulnerables. Esa nueva faceta le permitió compartir su experiencia de una manera más profunda, ayudando a otros a encontrar su voz y su camino. El hombre, por su parte, veía con satisfacción cómo su intuición inicial se había convertido en una misión cumplida. Había descubierto no solo a una cantante, sino a una mujer que podía cambiar vidas con su historia y su música. Mientras tanto, la joven no dejaba de soñar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que aún quedaban muchas canciones por cantar y muchas vidas por tocar. Pero también sabía que lo más importante era mantenerse fiel a sí misma, a su verdad y a esa voz que un día lloró en el metro. Con cada paso que daban juntos, fortalecían un vínculo especial, una alianza basada en el respeto, la confianza y el amor por la música. Era una historia de encuentros y segundas oportunidades, de cómo una simple canción puede unir destinos y cambiar futuros. Y así, la joven cantante y el hombre que la escuchó en aquel vagón de metro continuaron escribiendo su historia, una que no solo habla de música, sino de vida, de esperanza y de la fuerza indomable del espíritu humano. El tiempo siguió su curso y con él, la joven cantante fue creciendo no solo en fama, sino en sabiduría y fuerza interior. Lo que comenzó como una voz quebrada y llorosa en el metro, se transformó en un símbolo de esperanza para miles de personas que, como ella, habían enfrentado momentos difíciles. Su música ya no solo tocaba notas, sino almas. El hombre que la había escuchado aquella tarde no podía sentirse más orgulloso. Habían recorrido juntos un camino lleno de obstáculos, pero también de aprendizajes y victorias. Lo que parecía un encuentro casual en el vagón del metro había sido, en realidad, el comienzo de una historia que cambiaría la vida de ambos para siempre. Con el éxito y la atención que recibía, la joven decidió que era momento de devolver algo a la comunidad que la vio nacer como artista. Organizó talleres gratuitos para jóvenes que, como ella en algún momento, buscaban un espacio para expresarse y sanar a través de la música. Quería que su historia fuera un faro para quienes aún luchaban en la oscuridad. El hombre se encargó de documentar estos talleres, convencido de que la inspiración debía multiplicarse. Así, cada historia que surgía de esos encuentros se convertía en parte de un legado mayor, una red de esperanza que seguía creciendo con cada voz que se animaba a cantar. Un día, durante uno de esos talleres, una joven con ojos llenos de miedo y esperanza se acercó a la cantante. Su voz era tímida, pero cuando comenzó a cantar, algo mágico ocurrió. La emoción en la sala se volvió palpable, y la joven cantante recordó sus propias raíces, el dolor y la fuerza que la habían traído hasta allí. Ese momento fue un recordatorio poderoso. Su historia no era solo suya, sino de todos los que la escuchaban y la vivían. La música tenía el poder de cambiar destinos, de sanar heridas invisibles y de unir corazones. El hombre y la joven siguieron trabajando juntos, siempre con la misma pasión que el primer día. Sabían que su misión iba más allá de la fama o el reconocimiento. Era un llamado a no rendirse, a encontrar en el arte un refugio y una forma de crecer. En una entrevista para un importante programa nacional, la joven habló de sus orígenes, de aquella tarde en el metro, y de cómo un hombre que la escuchó creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Sus palabras emocionaron a millones, y su historia se convirtió en un ejemplo de perseverancia y humanidad. El hombre, desde detrás de cámaras, sabía que aquel momento era un cierre y un nuevo comienzo.
Habían demostrado que en las calles más comunes pueden surgir historias extraordinarias, y que a veces solo hace falta a alguien que escuche para que una vida cambie para siempre. Y así, la joven que una vez cantó llorando en el metro, y el hombre que la encontró en medio del ruido y la prisa, siguieron adelante, con la certeza de que la música y la esperanza siempre encuentran su camino, incluso en los lugares más inesperados. Porque esta no es solo una historia de éxito, sino una historia de vida, de encuentros, de segundas oportunidades y del poder transformador de una canción cantada con el corazón.